saludo el ingeniero Jesús Ramos, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy justamente eh, quiénes son los brigadistas, cuáles son las características de las brigadas, de los brigadistas como tal, cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, de los brigadistas. Vamos a verlo también en la diapositiva de la capacitación el día de hoy. Quiero saber, por favor, si el audio está escuchándose adecuadamente. Por favor, a ver en el chat, para confirmar nada más. Ujú. En el chat, Sí, el audio está escuchando adecuadamente. sí, se Ok, escucha. gracias, gracias. Entonces, miren, eh, justamente, ¿no? Vamos a ver en las primeras diapositivas porque las brigadas de emergencia como tal es ya como parte de la empresa, de la organización, ¿no es cierto? Debemos tener, pues, debemos conformar nuestras brigadas de emergencia, básicamente para la actuación, justamente en caso de emergencias, cuando ocurra determinado tipo de emergencia en la empresa. Vamos a ver el tema también de los simulacros, ¿no? La secuencia. Es importante porque la empresa, cuando demuestra que es organizada en temas de seguridad, definitivamente pues está preparada para afrontar, digo, diferentes situaciones en materia de seguridad. Muchos accidentes, ya cuando hablamos de emergencias justamente, han ocurrido porque la empresa no está debidamente organizada. Entonces, alguna vez les decía, me mencionaron eso, ¿no? Eh, ingeniero, ¿por qué usted, no? Eso le decía un colega ayer, les decía, por qué usted no va a rescatar al trabajador que está suspendido, ¿no? En altura, está suspendido por el arnés, ¿no? ¿Por qué usted no sube a rescatarlo? Entonces, y básicamente era eso, ¿por qué? Porque la organización ya está definida, la organización, más que la organización, la responsabilidad ya está definida. Entonces, es importante, lo he visto también en entidades públicas del Estado, que estas brigadas de emergencia, por ejemplo, están eh, o cumplen sus funciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a una resolución interna, ¿no? Digamos, o conforman la brigada de emergencias con una resolución, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque básicamente los trabajadores que se desempeñan en esta brigada de emergencias deben saber que en algún momento su función, la función que cumplen, es una función obligatoria, por lo menos para ellos, ¿no? No es que soy brigadista de emergencias y luego, en el momento que nos toca actuar, básicamente, pues no hacemos nada, no actuamos, ¿no? No cumplimos nuestras funciones. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces recalco, sobre todo en el sector público, lo he visto así, estos cargos de brigadistas, hasta de comité de seguridad, son debidamente respaldados, voy a decir así, por una resolución interna, ¿no? Cosa que el trabajador, que es parte de esta brigada, este comité de seguridad, de repente, tiene que cumplir sus funciones tal cual cuando deba hacerlo. Ya, tengan en cuenta. Ayer también les mencionaba, por ejemplo, cuando ocurrió este incidente, porque no fue un incidente, no fue un accidente, digo, fue un incidente, el tema de la maniobra de Heimlich, ¿no? Eh, el brigadista tiene que asumir su responsabilidad como tal, ¿correcto? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, es importante mencionarlo, digo, para que en su momento el brigadista como tal cumpla pues sus funciones. La normativa legal vigente, ¿no? En minería, en general, la ley 28783 y la ley 28551 que establece, dice la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia, así dice la norma, ¿no? Plan de contingencia, dice, ¿ya? Y aquí hay que diferenciar justamente qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿correcto? Una urgencia es una situación, dice, que se presenta repentinamente en la que la víctima necesita asistencia sin que esté en riesgo su vida en ese momento. No corre en riesgo la vida de la persona. En este caso es una urgencia, ¿correcto? Emergencia, en cambio,
Es una situación que se presenta repentinamente en la que la víctima necesita asistencia. De no recibir la asistencia, ¿no? Inmediatamente o a más breve plazos corre, dice, en riesgo su vida. Es Vida, una emergencia. emergencia. Tengan en cuenta, tengan en cuenta. A ver, bloqueen sus audios, por favor. Bloqueen sus audios. Por favor, bloqueen sus audios. A ver, hay una, bueno, no sé cómo se llama, se dice Android Bluetooth, ¿no? Por favor, ahí podemos cambiar de repente hasta la denominación. Ya, entonces, miren ustedes, esta es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, ¿no? Entonces, cuando la vida de la persona, del trabajador, no corre peligro, no está en peligro, es una urgencia. Cuando está en peligro la vida del trabajador, de la persona, es una emergencia. Normalmente una emergencia, pues, es un accidente, ¿no? Normalmente, correcto. Ahora podemos clasificar también las emergencias como emergencias naturales, ¿no es cierto? ¿No? Desastres naturales, si quieren. Un sismo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es una emergencia, tengan en cuenta. Esa es la diferencia. Pero la brigada de emergencia como tal, justamente, se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores dentro de una empresa, ¿no es cierto? Que se encuentra, dice, debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias, accidentes, ¿por qué no? Y asimismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente, controlando o minimizando sus consecuencias de dichos riesgos identificados. Les decía, el día de ayer justamente lo vimos, un tema bastante básico, el tema de primeros auxilios. Estos brigadistas deben estar debidamente capacitados. Estos brigadistas deberían, tal caso, estar debidamente capacitados. ¿Ya? Tengan en cuenta porque es importante. Y ahí está, es un conjunto de grupos, ¿no? De trabajadores que se encuentran debidamente organizados. Cada uno, cada trabajador sabe ya su función. Es una brigada de emergencia. Cada trabajador, cada responsable, cada jefe de brigada, si quieren vamos a ver un cuadro en una organización, digamos, ideal, de este caso de las brigadas de emergencia, cada jefe de brigada, cada brigadista, por ejemplo, sabe ya en qué momento actuar, ¿ya? Sabe en qué momento actuar. Entonces, es importante, digo, es fundamental, ¿ya? Entonces, es importante también que las empresas, por eso mis amigos, como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos del documento denominado justamente plan de emergencias, plan de preparación y respuesta ante emergencias en el sector minero, ¿no? Como parte del cumplimiento de lo que dice ese documento, la empresa debe tener su brigada de emergencias. Ya tengan en cuenta. Entonces, fundamental como parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tener el documento denominado plan de emergencias. En ese plan de emergencias se detallará justamente quiénes son los brigadistas, los nombres de los trabajadores, ¿no? Qué funciones cumplen y demás, lo vamos a ver también hoy en esta sesión, en esta clase. Ya tengan en cuenta. Entonces, debidamente organizados. Cuando pasa una emergencia justamente y la empresa no está debidamente organizada, ¿no es cierto? Lastimosamente digo, ahí, en ese momento, en esa situación, cuando pasa una emergencia y por no estar organizado, la reacción, ¿qué cosa es? Tenemos una reacción inicial tardía, ¿no? Porque nadie sabe quién va a tomar la iniciativa, nadie sabe quién es la que va, el trabajador, digo, la persona que va a tomar la iniciativa para actuar en caso de esa emergencia, y eso demora, ¿no? En ese momento decidir, ordenar, en ese momento, ¿no? Se pierden de repente, como les decía ayer también, minutos, segundos, ¿por qué no? Bastantes valiosos, ¿ya? Tengan en cuenta. Entonces, si la empresa está debidamente organizado, es decir, si ya cuenta con su brigada de emergencia, cada trabajador, cada brigadista en este caso, sabe en qué momento debe actuar, sabe en qué momento debe decir, debe tomar la batuta, debe tomar el liderazgo en determinado momento, en determinada situación. Es más, no solo debe hacerlo, tiene que hacerlo, ¿ya? Tiene que hacerlo. Al final, cuando pasa la emergencia, por ejemplo, cuando pasa un sismo, me ha pasado, ¿no? Cuando pasa un sismo, decimos todos,
¿Y qué pasó? ¿Dónde está el brigadista? ¿Por qué no actuó el brigadista? ¿Por qué nos demoramos de repente en evacuar la edificación? De repente nos demoramos, no sé, se me ocurre para el ejemplo, ¿no? 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué nos demoramos tanto, no? ¿Por qué no actuó justamente el brigadista en caso de sismos? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no actuó la brigada? ¿Ah? Digo, cuando no lo hace, pues, adecuadamente, cuando no lo hace oportunamente, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, miren ustedes, señores, es importante la organización. Es importante también que cada uno sepa sus funciones. Justo lo que les decía hace un momento, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional establece y organiza la formación jerárquica y funcional de las brigadas de emergencia. Debería hacerlo, claro. Es más, dentro de las reuniones del Comité de Seguridad, mis amigos, se elige de repente a los brigadistas, ¿no? De repente, ¿por qué no designados directamente? ¿Por qué no? Según las características personales de cada brigadista. Un bombero, por ejemplo, obligatoriamente es brigadista, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está, digo, adecuadamente capacitado. ¿Ya? Tengan ahí en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, miren ustedes, ¿no? Tengan en cuenta, miren ustedes. ¿Por qué? Porque definitivamente digo, ¿no? Tiene que haber un liderazgo, pues, ¿no? Y aquí hablo del comité de seguridad, porque a través del comité de seguridad, pues justamente como ente de la empresa, ente fundamental, se deben elegir a los brigadistas justamente de esta empresa. Organiza la formación jerárquica y funcional de las brigadas de emergencia, dice, incluyendo la designación de sus respectivos jefes de los grupos de brigadas, claro, jefe de brigada de primeros auxilios, jefe de brigada contra incendios y demás. Vamos a verlo en un momento. Según un organigrama previo, de este modo, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional coordina con los jefes de cada área dentro de la organización a fin de conformar las brigadas de emergencia definidas, que generalmente pueden ser brigadas contra incendios y derrames, brigadas de evacuación y rescate, brigadas de primeros auxilios, vamos a ver la brigada de comunicación también, ¿no? Ya, miren ustedes, entonces, claro, para que coordinen pues directamente, señores, si la empresa no está debidamente organizada, ¿no? Cuando pasa una emergencia, realmente las consecuencias, digo, por falta de organización, por falta de establecer responsabilidades con los mismos trabajadores, los resultados, digo, podrían ser de repente nefastos, ¿no? Por decirlo menos. Entonces tiene que estar debidamente organizado, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, miren ustedes, a través del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Ingeniero, la empresa donde yo laboro ni siquiera tiene el sistema de gestión. Bueno, y ya desde ese punto, la capacidad de reacción es más, ¿no? La organización como tal para una empresa que ni siquiera tiene un sistema de gestión, ya realmente es bastante álgido, ¿no? ¿Ya? Pero debería haber una organización interna. Por eso, sí, ayer también lo mencioné. Primero, la empresa debe tener su sistema de gestión de seguridad en algún trabajo. Como parte del sistema de gestión de seguridad en algún trabajo, debería tener su documento denominado plan de emergencias. Y como parte del plan de emergencias, para cumplir, digo, el plan de emergencias debe conformar sus respectivas brigadas de emergencia. Esta brigada de emergencia, dice esta diapositiva, coordinará con el comité de seguridad de la empresa. El comité de seguridad es parte también del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Miren ustedes, tengan en cuenta. Entonces, todo está, digamos, por decirlo menos, está íntimamente relacionado, ¿no? ¿Ya? Está íntimamente relacionado, ¿por qué no? Entonces, debemos básicamente cumplir lo que ya como empresa nos corresponde tener. Sistema de gestión, plan de emergencias, y dentro del plan de emergencias, la brigada de emergencias. ¿Ya? Tengan en cuenta. Claro, porque si yo tengo mi plan de emergencias como parte de mi sistema de gestión de seguridad en algún trabajo, debo mencionar en este plan quiénes son mis brigadistas, ¿no? Y deben ser, digo, trabajadores de la empresa, ¿no? Deben ser trabajadores de la empresa.
¿Ya? Entonces, miren ustedes, no es, mis amigos, no es un tema menor, ¿ya? No es un tema menor. Cuando sea el momento, cuando sea necesario, cuando se necesite que esta brigada actúe, que estas brigadas en general, digo, actúen en plural, ¿no? Y no se tenga esas brigadas, bueno, ahí vamos a ver de repente la imperiosa necesidad de conformar esas brigadas, ¿ya? Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Estas brigadas de emergencia son formadas con el fin de promover un cambio de actitud en el personal cuando hacemos, por ejemplo, los simulacros. Esas brigadas son las que lideran justamente la ejecución de simulacros, ¿no? Con la finalidad de fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente y respalde en la necesidad de controlar y manejar de manera organizada, ahí está el término justamente, las condiciones laborales inadecuadas que puedan causar desastres. En general, ¿ya? En general. Que puedan causar desastres que afecten a la salud o seguridad de los trabajadores o a sí mismos los bienes materiales de la empresa. Claro. ¿Cómo vamos a afrontar, digo, la ocurrencia de una emergencia? ¿Cómo vamos a, cuando ocurre un sismo nada más, ¿no? Que es lo más, de repente, lo más común, por decirlo menos, ¿no? Cuando hacemos un simulacro nada más, señores, ¿quién se supone que debe liderar entonces estos simulacros? ¿No? ¿Quién debe liderar estos simulacros? Las brigadas de emergencia. No tienen que hacer, recalco, no tienen que hacer. No se puede decir que vamos a afrontar una emergencia cuando no estamos debidamente organizados, ¿no? Es fundamental tener las brigadas. Ayer hablábamos y decíamos, hoy lo vamos a ver también, los brigadistas son trabajadores que tienen características a nivel personal, físico y psicológico de repente bastante adecuados, ¿no? Cualquiera no puede ser un brigadista, lo dijimos también. Cualquier trabajador no puede ser un brigadista, ¿no? De repente es un trabajador que ni siquiera tiene o asume un liderazgo, no va a poder liderar justamente, por ejemplo, una evacuación en caso de sismos, no va a poder hacerlo, ¿no? Tiene que ser un personal apto, un personal preparado, un personal capacitado, ¿correcto? Ayer también hablábamos de eso con los comentarios de ustedes. Y sobre todo les decía que tome en su momento, un personal, ¿no? Que tome en su momento buenas decisiones. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los brigadistas de primeros auxilios, les decía, va a tener que tomar decisiones importantes, va a tener que tomar decisiones fundamentales, ¿no? La atención médica inmediata, la evacuación de repente del personal a un establecimiento médico, o de repente no. De repente puede decir el brigadista, no, si lo movemos, de repente vamos a poner en riesgo su vida, mejor atendámoslo aquí nada más, ¿no? Son decisiones fundamentales, recalco, en función a la vida, la integridad de los trabajadores, ¿ya? Entonces, cualquiera no puede ser brigadista. Quiero llegar a esa conclusión. Ya vamos a verlo también, vamos a ver el detalle. La metodología de la gestión de las brigadas de emergencia puede darse de modo que los jefes de área coordinen con los trabajadores de sus respectivas áreas a fin de que participen de forma voluntaria o sean elegidos por sus compañeros o su jefe respectivo. Eso siempre y cuando estos trabajadores también estén capacitados, Ricardo. De repente no hay necesidad de elegir a un brigadista porque ya por sus características físicas, personales o de conocimientos, tiene que ser un brigadista. Por ejemplo, les decía, un bombero. Yo conozco, por ejemplo, supervisores SOMA, que son bomberos, y ellos, por ejemplo, decían, claro, ya por mis conocimientos de bombero, ya yo también me ofrezco para ser brigadista, decían. ¿Ya? Conozco personal médico, ayer les decía a algunos familiares que son de personal médico, personal de salud, pero que también son bomberos. ¿Ya? Miren, entonces, pero no siempre pasa esto pues en las empresas. No siempre pasa esto en las empresas. Pero debemos buscar de repente al personal, ¿no? Idóneo, al personal que sepa, según las características necesarias para ser brigadista, al personal que sepa responder a esta necesidad.
Cualquiera, recalco, no puede ser brigadista. ¿Por qué? Cuando toque la emergencia, ¿no? Sobre todo en primeros auxilios, en el tema de liderazgo, les decía, cuando este brigadista tenga que actuar, tenga que ordenar, tenga que dar órdenes, ¿no? No lo va a poder hacer adecuadamente, no lo va a poder hacer adecuadamente, ¿ya? Entonces, se puede por ahí, no sé, en el caso de evacuación, en caso así, pues se puede retrasar la evacuación, la evacuación, una emergencia real, ¿no es cierto? Puede terminar de repente en accidentes graves, fatales, ¿no? ¿Ya? Justamente solo por una inadecuada toma de decisiones, ¿no? Ni siquiera gestión, una inadecuada toma de decisiones. Si yo sé que como brigadista, cuando ocurre un sismo, yo tengo que ordenar la evacuación del edificio, la edificación en general, y no lo hago, por lo menos no lo hago rápido y a tiempo, podrían terminar, digo, en daños de repente importantes y por qué no fatales para los trabajadores. ¿Ya? Tengan en cuenta, parece sencillo, ¿no? No siempre lo es, ¿ya? No siempre lo es. Les decía, todo esto que hemos mencionado hasta el momento, mis amigos, debe plasmarse en el en el documento denominado plan de emergencias. En minería se llama justamente plan de contingencias o emergencias, plan de preparación y respuesta de emergencias también, ¿ya? Miren ustedes. Y en este documento justamente se incluyen las responsabilidades de individuos, trabajadores y áreas, departamentos, recursos del titular, bueno, menciona el sector minero, ¿no? Y lo menciono porque de repente el sector minero es el que está mejor organizado, ¿no? Muchas veces ni siquiera los brigadistas toman funciones o no, pero cuando sea necesario, estoy seguro que, ¿no? He visto, recalco, ayer les decía, he visto los entrenamientos, ¿no? Y el jefe de brigada me decía, yo tengo que ser exigente con ellos, porque la realidad, la emergencia, cuando pasa la emergencia, decía, la realidad de repente va a ser más ruda, más difícil, ¿no? Entonces yo tengo que plasmar el entrenamiento de una manera muy parecida a lo que es la realidad. Y les decía, era bastante rudo, bastante exigente con los brigadistas, ¿no? Los hacía rampar por debajo de vehículos, tenían que salir en determinado tiempo. ¿Ya? Lo he visto, mis amigos, por eso lo menciono. Capacitación práctica de procedimientos de emergencia, claro, y eso justamente también se plasma en el documento, ¿no? Y para ir un poquito más allá, según el concepto de la contingencia es algo que puede o no puede suceder, ¿no? En cambio, la emergencia, ya hemos visto, pues es un accidente que pone en riesgo la vida de los trabajadores, ¿no? Esa es la diferencia entre emergencia y contingencia. Yo les pregunto, ¿el sismo es una emergencia o es una contingencia? Partiendo de los conceptos que hemos mencionado. ¿Un sismo es una emergencia o es una contingencia? A ver, vamos. Es una contingencia, correcto. Es una contingencia. ¿Ya? Un choque, ¿es una emergencia o es una contingencia? Un choque vehicular, ¿es una emergencia o es una contingencia? Emergencia. Es una emergencia, ¿no? ¿Ya? Básicamente, mis amigos, si quieren ir un poco más allá, la emergencia es el accidente, ¿no? Es un accidente. Ah, la emergencia es el accidente, de repente, por ejemplo, imagínense, ocurre un sismo, ¿no? Y a un trabajador le ha caído, por ejemplo, una pared, ¿no es cierto? ¿No? Es un accidente, es una emergencia que ocurre por un sismo, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, la contingencia, y no les estoy mintiendo, creo que está de más decirlo, busquen un concepto en el diccionario, ahorita ¿no? En la nube, busquen el concepto de contingencia, ¿no? Dice, es algo que puede o no puede suceder, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de
contingencia, básicamente de repente nos referimos a temas naturales, pues, ¿no? Que pueden o no pueden suceder. Inundaciones, tormentas eléctricas o sismos, ¿ya? A ver, un incendio, ¿es una emergencia o es una contingencia? Emergencia. Un sismo, ¿es una emergencia o es una contingencia? Contingencia. Contingencia, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta, a ver, y para hacerlo de esta manera, ¿no? La emergencia es el todo y la contingencia es la parte. Digamos que la contingencia es más pequeña, ¿no? A nivel de actuación, recalco, ¿ya? Entonces, un plan de emergencias engloba la ocurrencia o no de todas las contingencias. ¿Ya? Espero que se entienda, mis amigos. Claro, muchos me dirán, ingeniero, pero la normativa dice contingencia a todos, sí, ¿no? Pero no por eso, o sea, yo siempre discrepo de repente con algún tema legal, porque justamente nos confunde, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Listo, listo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, plan de emergencias. Entonces, ¿qué anexo a mi plan de emergencias? Anexo de repente los planes de contingencia. Y la contingencia, justamente, ¿qué cosa es? La actuación en caso de sismos antes, durante y después, lo vamos a ver en el tema de la responsabilidad de los brigadistas. Hoy vamos a ver esa parte, ¿no? Antes, durante y después, eso es plan de contingencias, ¿no? En caso de sismos, en caso de inundación, en caso de lluvias torrenciales, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta, para que tengan un enfoque un poco más claro, ¿no? Les decía, la emergencia es el todo y la contingencia es una parte, es una parte. ¿Quiénes deben ser los brigadistas? Fundamental también, ¿no? Fundamental también aquí. ¿Quiénes deben ser los brigadistas? ¿No? Se recomienda, no siempre sucede así, recalco, que los integrantes de la brigada reúnan ciertas características y muchas veces ni siquiera reúnen las características básicas, ¿no? Eso también es, lastimosamente digo, se da en las empresas, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa de 20 trabajadores y todos son trabajadores administrativos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, de por sí podríamos decir, bueno, si esta empresa administrativa tiene un encargado de seguridad, ese encargado de seguridad, ese responsable de seguridad y salud del trabajo debería ser un brigadista, sí, debería ser, ¿no? Pero no por sus características personales, sino de repente por el cargo que ocupa, ¿ya? Miren ustedes, deben ser voluntarios, eso también es fundamental, fundamental. Tener permanencia dentro de la empresa, ser un personal estable, digamos, ¿no es cierto? No un personal de repente, claro, que en determinado momento va a realizar sus labores y en determinado momento no va. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la emergencia ocurre cuando este trabajador no está dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? ¿Ya? Lo que les decía, poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes, por supuesto, porque este brigadista va a tener que dar órdenes, ¿no? Órdenes para salvaguardar la integridad de todos los trabajadores. Estar en adecuado estado físico y mental, fundamental, lo vamos a ver en un momento. Ingeniero, buenas tardes. Adelante, adelante. Tener una consulta. En el plan de emergencia también yo he visto que está descrito lo que es antes, durante y después de tsunami, de fuga de gases. ¿Eso sería necesario o es un resumen del plan de contingencia que tiene que ir como anexo al plan general? ¿O es otro documento? Gracias, Damaris. Normalmente debería ir como anexo, ¿no? Normalmente debería ir como anexo. ¿Por qué? Porque tú estás anexando justamente estas contingencias que tú sabes que van a ocurrir en tu empresa, ¿no es cierto? ¿No? Van a ocurrir en tu empresa. Es más, es probable que ocurra, o también es probable que no ocurra, pero lo más importante es estar preparado, ¿ya? Sí, yo también he visto eso. Lo establecen básicamente en un capítulo, ¿no? ¿Ya? Donde mencionan la actuación antes, durante y después, pero otros lo mencionan, recalco, como un anexo. En tal caso, en general diría
si va a estar, si el documento está debidamente organizado, ¿no? Porque puede ser un capítulo que diga, pues, metodología de actuación en caso de sismos, en caso de tsunamis, como bien menciona nuestra compañera Damaris, si está adecuadamente establecido en un capítulo, no habría ningún problema. La idea es que conozcan estos, esta metodología de actuación antes, durante y después, ¿no? Los trabajadores tienen que conocer, no solo los brigadistas, sino los trabajadores, ¿no? Recalco, puede ir como anexo en tal caso, puede ir establecido también en un capítulo. Lo que pasa, Damaris, para todos, no hay una norma que te diga, eh, te da la estructura, sí, hemos visto ahí la normativa, pero no te especifica que debe ir tal o cual parte, ¿no? Anexado. La norma no te lo especifica. Lo recalco. Si está debidamente organizado el documento y esta metodología de actuación está dentro de un capítulo, me parece adecuado porque igual va a ser conocido por el trabajador y por los jefes de brigada, por los brigadistas, por los gerentes, ¿no? Pero también si va anexado, también no habría ningún problema, ¿correcto? No habría ningún problema. La idea que sea difundido adecuadamente, la idea que esta actuación esté escrita, ¿no es cierto?, definida adecuadamente y conocida también por los trabajadores, ¿no? Eso de repente sería lo más importante, ¿no? Lo más relevante, ¿ya? Gracias, Damaris, por la pregunta. Sí, realmente, y como sugerencia, perdón que regrese aquí, aquí está la normativa, aquí está la normativa. Ley 28551, ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Hay un anexo de esta ley que nos da la estructura, ¿no?, del plan de contingencia. ¿Ya? De la ley 28551. Hay un anexo que nos da la estructura del plan de contingencia. Tengan en cuenta. Pero aquí también hay un tema, ¿no? Perdón que regrese. Este plan de contingencia que establece esta ley está referida al tema de instalaciones. Normalmente también, cuando hablamos de este plan de seguridad, ¿ya? Plan de seguridad, perdón, plan de emergencias, también está referido al tema de instalaciones. Lo que pasa, recalco, es que no está totalmente definido, pues, ¿ya? Está el tema de instalaciones, ¿ya? Que tiene que ver con seguridad y salud también, sí, definitivamente que sí, porque si colapsa una instalación, definitivamente los afectados van a ser los trabajadores, las personas que están dentro de esa instalación. Una cosa tiene que ver con la otra, pero se confunde, digo, ¿ya? ¿Qué más puedo mencionar? INDECI, por ejemplo, pide, por ejemplo, planes de seguridad y plan de emergencias, ¿ya? Algunos entes del Estado para obras de construcción, por ejemplo, combinan ambos y presentan un solo documento y eso es aceptado, ¿ya? El plan de seguridad y el plan de contingencias, recalco, ¿ya? Entonces, confunde, recalco, pero estoy tratando de mencionar justamente la diferencia entre uno y otro para que ustedes no se confundan, ¿ya? Listo. ¿Quiénes deben ser los brigadistas? Dice, poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. Hay un tema del liderazgo que es fundamental. Yo siempre digo, un brigadista, en general, ustedes, mis amigos que se están preparando para ser supervisores SOMA, eh, yo no puedo ser brigadista si no soy líder, ¿no? Si yo no puedo ser brigadista, yo no puedo ser supervisor SOMA si realmente no voy a ejercer un liderazgo visible. Porque cuando sea el momento, y me toque liderar, valga la redundancia, no lo voy a hacer, y si lo hago, no lo voy a hacer adecuadamente, ¿ya? Entonces tiene que haber un liderazgo visible, un liderazgo visible. Conocer ok, está en adecuado estado físico y mental, vamos a ver en un momento las características de manera específica, conocer la empresa y su proceso, no solo conocer la empresa y sus procesos, también conocer a sus trabajadores, ¿no? Conocer a sus trabajadores, claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un brigadista conoce a los trabajadores de determinada empresa, va a conocer también, ¿por qué no?, sus características, las características de cada como persona, ¿no? Ya en caso de esta actuación en caso de emergencias.
¿no? ¿Qué tal llega un brigadista y dice, a ver, todos evacúen, por favor, está ocurriendo un sismo, evacúen? Y dentro de las personas hay una persona minusválida, ¿no? Bueno, le llaman habilidades especiales, creo ahora le llaman porque ya el tema es muy sensible, ¿no? ¿No? Tiene, de repente, está en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Pero el brigadista no lo sabe porque no conoce a los trabajadores. Por eso digo, debería conocerlos a todos. Debería conocerse a algún trabajador que sufre de claustrofobia, de repente alguno que, no sé, le puede dar un ataque de nerviosismo, de repente, ¿por qué no? ¿No? Es fundamental conocer, recalco, la empresa, sus actividades y también a sus trabajadores. ¿Ya? La empresa, hablando también de sus instalaciones, ¿no es cierto? Para ver, pues, ¿no? La ruta de evacuación, conocer la ruta de evacuación, cuánto se va a demorar en evacuar de repente la instalación, en función de repente también a la realización y ejecución previamente, digo, de un simulacro, ¿no? Entonces, yo como brigadista, yo sé que esa instalación se evacúa en 30 segundos, ya yo lo sé, ¿no? Y siempre mencionar, recuerdo mucho, siempre mencionar cuando se evacúa, esto no es un simulacro, ¿no? Siempre, siempre. Porque piensan que es un simulacro y todavía dicen, no, ni siquiera nos han avisado, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren ustedes, esto es fundamental, ¿no? Conocer a los trabajadores, a la empresa, al establecimiento, digo, de manera física, ¿no? Para poder eh, realizar, cumplir, voy a decir así, adecuadamente las funciones. Estar capacitado y entrenado adecuadamente, vamos a ver en qué, vamos a ver. Condiciones físicas del brigadista. Estar comprometido, comprendido entre una edad donde la capacidad física no se vea disminuida, pudiendo ser entre los 18 y 50 años de edad. Miren, 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 miren. No hay ninguna norma que lo establezca, recalco. Lo estamos diciendo de manera general de repente, ¿ya? Claro, ¿no? De repente un brigadista no va a poder ser, pues, un menor de edad. O de repente una persona que tenga 60, 65 años de edad no va a poder ser brigadista, pues. ¿Ya? Tengan en cuenta. Entonces, recalco, ¿no? No es un tema menor, ¿no? No padecer impedimentos físicos y tener un buen estado físico certificado a través del examen médico, habiendo previamente haber pasado por un examen médico, ahí está justo, ¿no? Habiendo previamente haber pasado por un examen médico, ¿ya? Miren ustedes. Debe poseer una relación peso-estatura adecuada, ayer les decía el término, ¿no? O sea, atléticamente, ¿no? O sea, atléticamente correcto, adecuadamente, les decía, ¿no? ¿Ya? En un estado atlético, creo que les decía, ¿no? Pero ahí está una forma más coloquial de decirlo, poseer una relación peso-estatura adecuada. No padecer problemas cardiovasculares y respiratorios que complican la salud del brigadista durante una emergencia. No olvidar que ellos están para ayudar y si de pronto que ellos necesiten ayuda durante una emergencia sería contraproducente, claro, claro, ¿no? Ténganlo por seguro, ¿no? Cuando el brigadista de repente no cumple adecuadamente su función porque tiene alguna de estas condiciones físicas que no son aptas, de repente hasta los que están siendo ayudados, ¿no? Los accidentados de repente, es peor, se van a poner más nerviosos, ¿no? ¿No? Miren ustedes, es fundamental. Por eso les decía, no siempre en las empresas, y a mí me ha pasado eso, ¿no? A ver, ¿quiénes son brigadistas? ¿No? Y de repente era una persona, no voy a decir dama o de repente varón, no quiero establecer esa diferencia de género, no hay problema, pero de repente era una persona muy nerviosa, ¿no? Muy nerviosa, ¿ya? Ya, de repente era una persona adulta, ¿no? Mayor, digamos, por decirlo menos, ¿no? 60, 65, 70 años. Y no puede ser, pues. Y yo le decía al gerente ya a solas, decía, no hay alguien más que asuma ese rol. Sí, pero no quieren, ingeniero, no quieren. Y eso es cierto, porque no puedes ser, no puedes obligar, ¿no? A ser brigadista. No hay ninguna norma que te diga, oblígale al trabajador a que sea brigadista. No hay, no hay. ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Se complica un poco, ¿no? Se complica un poco, pero es, digamos, la realidad. Es la realidad. Es la realidad. ¿Ya? Listo.
Condiciones psíquicas, bueno, psicológicas debería ser ahí, ¿no? Psíquicas no, psicológicas. Poseer estabilidad emocional, tener inteligencia emocional, decía ayer. Tener aptitudes de organización y liderazgo, muy importante, muy importante. Tener disposición de colaboración, capacidad de aprendizaje, un brigadista, pues, definitivamente, ¿no? Porque va a tener que ser entrenado, capacitado, de repente varias veces al año, ¿no? ¿Ya? Y de repente va a decir, bueno, pues yo no quiero, no voy a asistir al entrenamiento. Ha pasado también, ¿no? Ha pasado también, ¿no? Que los brigadistas no querían asistir al entrenamiento. Yo decía, pero ¿cómo van a actuar si no son debidamente entrenados, ¿no? Y recuerdo mucho la respuesta de un brigadista, me dijo, es que ya sabemos, pues, ingeniero, me dijo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y yo ahí sí discrepo y le dije justamente, bueno, no estás en la capacidad de ser brigadista, pues, ¿no? No estás en la capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes esa empatía de ser capacitado, ser entrenado, porque según tú dices, le digo, que ya sabes lo que tienes que hacer. Y espero, le dije, que no ocurra realmente una emergencia, porque cuando ocurra, vas a ser tú el primer responsable, ¿no? Porque tú eres brigadista, ¿ya? Recuerdo mucho, esa fue su respuesta, ¿no? Es que, ingeniero, ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿Para qué vamos a entrenarnos más, no? Así dijo, ¿no? ¿Para qué más? Ya sabemos, ¿ya? ¿Ya? Y eso es un poco de soberbia también, ¿no? Pero así me pasó, recuerdo mucho, ¿ya? Igual se hizo el entrenamiento, y felizmente, digo, bueno, hasta donde estuve yo, un año, en una empresa, en una compañía minera, no ocurrió ningún tipo de emergencias, felizmente. ¿Ya? Pero ya con ese antecedente, complicado, ¿no? Complicado, ¿no? ¿No? Con un antecedente así, complicado. Hay de todo, pues a eso quiero llegar, ¿no? Por eso les decía, y siempre lo vengo repitiendo, cualquier trabajador no puede ser brigadista, ¿ya? Cualquier trabajador no puede ser brigadista. Poseer iniciativa propia, miren ustedes, capacidad para tomar decisiones, lo decía ayer, el brigadista va a tomar decisiones importantísimas, fundamental, ¿ya? Fundamental, ¿ya? Del tema de la atención médica, el tema del traslado de repente a algún herido, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a tener que tomar decisiones importantes. ¿Por qué una persona que es muy nerviosa no debe ser brigadista? Porque justamente producto de su nerviosismo, de repente toma decisiones que no son adecuadas, pues, ¿no? ¿Ya? No padecer claustrofobia, vértigo u otra dice afección, importante también. Tener aptitud para el trabajo en equipo, tener la aceptación de sus compañeros. Eso es fundamental también, porque un tema del liderazgo se plasma, ¿no? Con la aceptación también del resto de sus compañeros, ¿no? Los reconocen como un líder. Entonces, cada cosa que me diga mi brigadista, yo voy a hacer caso, ¿no? Yo que soy trabajador de esta empresa, yo le voy a hacer caso, porque yo lo reconozco como brigadista, pues, ¿ya? Y miren, señores, ¿ah? Estamos viendo de repente la situación más normal, porque es normal, digo, que una empresa tenga brigadistas, una brigada de emergencias, eso es normal, ¿ya? Imagínense en otras situaciones donde ya el puesto de repente le cae por pura exigencia, ¿no? A un trabajador. En ese momento, diría yo, no tendría la aceptación de sus compañeros, ¿ya? Tengan en cuenta. Condiciones intelectuales de mucho conocimiento, ¿no? Mucho conocimiento. Ayer hablábamos de primeros auxilios y yo mencionaba el tema del brigadista porque el brigadista debería saber primeros auxilios, pero no siempre es así, ¿ya? Recalco de muchos de que el brigadista debe tener muchos conocimientos, ¿ya? Condiciones intelectuales deben tener una formación básica, secundaria o superior para que puedan leer y escribir perfectamente a fin que puedan estar en la capacidad de leer e interpretar manuales o señales, ¿no? Básicamente, tener conocimientos adecuados, tener condiciones intelectuales, ¿no? Adecuadas. Condiciones complementarias recomendables. Esto es sería bueno haber pertenecido a grupos de esta naturaleza, grupos de brigadas de emergencia en una empresa anterior, por ejemplo, ser bomberos, les decía,
lo cual facilitaría enormemente el aprendizaje o entrenamiento orientado a alcanzar los objetivos básicos de un brigadista. Claro, que es actuar adecuadamente en caso de emergencia, ¿no? Si eso fue en su momento bombero, también implica una ventaja de aprovechar los conocimientos de este en beneficio de los demás integrantes de la brigada, por supuesto. Un bombero nada más, mis amigos, podría impartir todos sus conocimientos, ¿no? Y con eso sería de repente más que suficiente. Digo, a nivel de conocimientos, ¿no? ¿Ya? A ver, comentarios, vamos. Héctor, presente. Hola, Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, miren ustedes, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, ideal sería que fuesen bomberos, pues, ideal sería, ex bomberos, bomberos, no sé, ¿no? ¿Ya? Normalmente pertenecen igual a determinada compañía, ¿no? A determinada compañía, ¿ya? Listo. Ah, ok, Héctor, eres bombero, correcto, mi amigo. A ver, si eres bombero, por favor, tengo muchas preguntas tú nos puedes ayudar. En temas específicos, por ejemplo, de capacitación para una brigada de emergencias, no vamos a ver, lo hemos visto ahora, ¿correcto? Pero según tu conocimiento, porque eres bombero, ¿cuáles deberían ser los temas que deberían conocer los brigadistas en general, los brigadistas de emergencia, según tu experiencia, digo, ¿no? A ver si nos puedes apoyar en esa parte. Vamos, Héctor, dale. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Ah, Héctor, bienvenido, buenas tardes. Sí, estaba escuchando también este tema y es interesante, ¿no? Porque tiene razón en el aspecto, por ejemplo, donde dice que hay personas que son nerviosas y no pueden ejercer el cargo, ¿no? Eh, pues como bombero he visto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también he visto ahí algunos coleguitas, o bueno, colegas, o hombres, mujeres que son, sí, nerviosas, ¿no? Por ejemplo, me tocó hacer prácticas de descenso en altura y algunas chicas no pueden hacer la práctica porque se mueren de miedo, pues. Y como usted dice, ¿no? Nerviosos no pueden hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, pues se desempeñan en otras áreas, ¿no? Quizás no en descenso, sino de repente se desempeñan en ambulancias, en otras cosas, ¿no? Y con respecto al tema de brigadas de emergencia, pues considero de que un brigadista, pues lo básico que tiene que tener es el curso de materiales peligrosos, el curso de primeros auxilios y lucha contra incendios. Gracias, Héctor, gracias, mi amigo. Sí, ayer les decía eso, gracias, Héctor. Gracias por tu comentario. De alguna manera, sí, sin ser bombero, mencionaba esto porque la actuación en caso de emergencias implica la serenidad en su momento, ¿no es cierto?, para una toma de decisiones adecuadas, ¿no? Eso lo decía ayer, lo decía hoy también, lo digo hoy. Y qué interesante lo que tú mencionas, Héctor, porque yo tenía claro el tema de lucha contra incendios, que es básicamente uso de extintores, tema de la señalización, primeros auxilios, que ayer lo mencionamos también, un tema bastante básico, y el tema de materiales peligrosos, que es bastante complejo también, conocer los materiales peligrosos a través de la norma NFPA eh, 701, si no me equivoco, y el sistema globalmente armonizado, ¿no? Que básicamente sirven para identificar las sustancias peligrosas y en el tema de la manipulación, traslado, transporte y almacenamiento, ¿ya? Tengan en cuenta. Y gracias, Héctor, y por el comentario, porque justamente por eso ocurren pues los incendios, las explosiones, y seguramente, recalco, que quisiera el apoyo de Héctor también. ¿Cuál o cómo es esa planificación previa de una compañía de bomberos cuando hay, por ejemplo, cuando está ocurriendo, digo, ¿no? Un incendio, ¿no? Un incendio producto de una explosión. Eso sería importante y quisiera conocerlo, Héctor, si nos puedes apoyar ahí también. Gracias. Profe, disculpe, ¿cómo era la pregunta? Que no logré escuchar. Eh, la planificación previa, rápida seguramente, cuando se va a actuar en caso de ocurrencia de un incendio producido por una explosión. Ah, bueno, profe. Por ejemplo, nosotros, en caso de que hay una explosión y como usted dice, ¿no? Ya se produce un incendio, el procedimiento consiste en primero asegurar la zona para ya no, este,
encontrar mayores víctimas, ¿no? Porque a veces hay personas que son muy impertinentes y se meten se quieren meter a la casa, ayudar, así. Y ya me ha tocado emergencias en donde, por ejemplo, he ido y pues estamos nosotros con nuestro traje, ¿no? Con nuestro equipo de aire y hay personas que pues les gusta ayudar, ¿no? Pero sin embargo se están contaminando los pulmones porque se meten hasta adentro, ¿no? Y como que nadie está ahí, a veces o sea, cuando ocurre la emergencia a veces no hay policías, no hay serenazgo, nada, porque es muy rápido, ¿no? Ya cuando recién llegan, ahí recién podemos tomar, ordenar la zona, ¿no? Pero como le digo, primero lo principal es asegurar la zona, luego buscamos lo que vamos a necesitar, depende de la magnitud del incendio, si es que es grande, pequeño. Nosotros, como en los bomberos se conoce como código 1, código 2, código 3, de acuerdo a la magnitud del incendio. De acuerdo a eso, nosotros nos planificamos para poder atacar el incendio, ¿no? Por ejemplo, si es un incendio pequeño, con la máquina que tenemos contra incendio, por ejemplo, en mi compañía tenemos una máquina que se llama Spartan. La Spartan posee una cantidad de agua de 1000 galones. Entonces, con esos 1000 galones, si es un incendio pequeño, podemos sofocar el incendio. En cambio, si fuese un incendio de más magnitudes, de por ejemplo 3 pisos o 2 casas, 3 casas, entonces nuestra labor ya no sería extinguir, sino solamente confinar el área. ¿Qué quiere decir confinar? Por ejemplo, si vemos que una casa se está quemando, ya se va por la segunda y ya se va por la tercera, entonces a la tercera le tenemos que echar agua para que esté húmeda y, y el fuego no pueda entrarle a esa casa. Porque si nosotros nos podemos atacar la primera y la segunda casa con los 1000 galones que tenemos, se nos va a acabar el agua y de ahí ese incendio se nos va a ir, ¿no? Por eso es que muchas veces ocurren de que se queman manzanas, ¿no? Y así, porque a veces entre los mismos bomberos también hay a veces desconocimiento en cuestiones de ataque de incendios, ¿no? Por ejemplo, como le digo, el procedimiento es confinar el área en un incendio grande y para esperar a que lleguen más unidades, ¿no? Para que nos puedan abastecer de agua, ya sea cisternas, otras máquinas que nos puedan ayudar a atacar un incendio, por ejemplo. Gracias, Héctor, gracias. A ver, quiero que hagas un resumen, básicamente atacar el foco del incendio sería uno, ¿no? Claro, Atacar el depende, foco, depende de la magnitud. depende de la magnitud, correcto, interesante. Gracias, Héctor, gracias, amigo, gracias. Eh, es interesante escucharlo porque es su personal, pues, ¿no? Me parece muy interesante, recalco, sobre todo para obtener nuevos criterios, ¿no? ¿Ya? Porque recalco, pues siempre digo esto, ¿no? Nosotros en la teoría podemos leer un manual, pero no es lo mismo tener un manual, leerlo de repente, aprenderlo de memoria, que escuchar de repente a una persona, discutir, digo, intercambiar ideas, ¿ya? Y eso me parece a mí muy, muy interesante, muy provechoso. Gracias, Héctor, nuevamente. Por ahí alguna consulta adicional, ya te la hago llegar, igual en la capacitación. Gracias. Interesante, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, ¿por qué? Porque ese incendio no puede ser 2 o 3 casas, pues de repente puede ser mi área de trabajo, ¿no? Mi empresa, mi lugar de trabajo, ¿ya? Y el criterio que nos da nuestro compañero, por lo menos un criterio general para para conocer la actuación cuando llega una compañía de bomberos, ¿no? Por lo menos para saber lo que van a hacer, ¿no? Y cómo lo van a hacer, de qué manera, cuál es la secuencia. Por eso era mi pregunta, Héctor. Gracias, de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque los trabajadores deben saber esto, por lo menos teóricamente, ¿no? Por lo menos teóricamente, ¿ya? Y claro, lo que también menciona Héctor es cierto, ¿no? Hay personas vehementes que en el momento que ocurre un incendio, por el tema de salvar, no sé, cosas materiales, muchas veces también, ¿por qué no? A personas, ¿no? Entran a la edificación donde está ocurriendo el incendio y prácticamente ponen en altísimo riesgo su vida, ¿ya? Y por eso pasan justamente los accidentes para los bomberos mismos, ¿no? Porque se exponen ya a esas situaciones que en cumplimiento de sus funciones, digo, ¿no? Ya también, recalco, ponen en riesgo su vida. Entonces, señores, me pareció muy interesante el comentario, sobre todo porque, recalco, por lo menos teóricamente, los trabajadores deberían saber de qué manera se va a actuar, o cuando viene una compañía de bomberos, digo, de qué manera va a actuar para intentar sofocar el incendio, por lo menos, ¿ya? Entonces, y lo que dice también Héctor es cierto, ¿no? Los bomberos no pueden de repente tomar esas, o de repente restringir totalmente un acceso
pero sí lo puede hacer la policía en su momento, ¿no? Ideal sería que lleguen rápidamente, no siempre es así, ¿no es cierto? Para evitar justamente que personas ajenas al apagado del incendio, por lo menos, ¿no? No ingresen a estas instalaciones, ¿ya? Interesante, interesante, Héctor, de verdad, gracias por el comentario, mi amigo. A ver si vamos a estar en comunicación. Les voy a dar mi número de celular al final, el día de mañana, para estar en comunicación. Siempre es bueno, ¿por qué? Porque realmente a nivel teórico podemos mencionar muchas cosas. Esto es una capacitación virtual, ¿no? Pero yo siempre digo, menciono para los trabajadores, para ustedes que buscan ser supervisores SOMA, supervisor de seguridad en un trabajo, supervisor de seguridad salud ocupacional, deben conocer estos detalles. Es fundamental, fundamental. ¿Ya? Una metodología de actuación, algunas responsabilidades, lo que estamos viendo ahora, las características de un brigadista, ¿no? Héctor también mencionaba, bueno, eh, las damas de repente haciendo un trabajo en rescate vertical en altura, de repente no podían hacerlo por un tema de repente sufren acrofobia, no sabemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la situación, mis amigos, y nada más alejado de la realidad porque les decía, o sea, en el caso, ¿no? Cualquier trabajador no puede ser brigadista, justamente por esa situación. Ya hablamos de la edad, ya hablamos de condiciones físicas, de condiciones mentales, de temas de conocimientos, y estábamos en esta última parte diciendo, mencionando, sería ideal, antes de la intervención de Héctor decía yo, sería ideal que un bombero sea parte de la brigada de emergencias porque yo considero que con los conocimientos, sobre todo nada más teóricos de este bombero, prácticamente la brigada estaría adecuadamente capacitada, ¿no? Eso es mi percepción, ¿no? Esa es mi percepción. ¿Por qué? Coordinando con el bombero, decía la norma que se debe coordinar con el comité de seguridad. Bueno, ¿sabe que usted, señor, que es bombero? Por favor, capacítelos, pues, ¿no? Una vez a la semana, una vez cada 15 días. El bombero va a liderar el simulacro de evacuación en caso de sismos, ¿ya? Entonces, el tema de lucha contra incendios, ayer mencionaba esto, ¿no? Yo considero que todos los trabajadores deben saber utilizar un extintor, porque no es difícil. Sea varón, dama, todos los trabajadores deben saber utilizar un extintor, porque no es difícil. El extintor se utiliza en caso de un amago de incendio. Cuando es un incendio ya no, porque tengo que llamar justamente ya a la brigada, o perdón, a la compañía de bomberos, ¿no? Pero por lo menos debo yo, considero, digo, que todos los trabajadores deben saber utilizar un extintor. Esa es mi percepción. Y cada vez que capacito en estos temas lo digo así, ¿no? Entonces, señores, a ver, ni siquiera, a ver, hay algunas empresas que te dicen, ingeniero, pero los extintores ya están a punto de vencerse. Hay que hacer un simulacro, ¿no? Eso es lo que te dicen las empresas, ¿no? ¿Ya? Pero yo siempre les digo, pero utilicemos un extintor, no significa que tiene que estar a punto de vencerse, ¿no? No vamos a esperar 6 meses para hacer el simulacro, ¿no? Hay que hacerlo ya, porque no es difícil, no es difícil, señores, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, mis amigos. Tengan en cuenta. Entonces, qué interesante, y creo que lo recalcamos con el comentario de Héctor, que quién más personal, su bombero, y yo siempre saludo ese tipo de actuaciones de los bomberos, porque la actuación de los bomberos, mis amigos, refleja realmente su capacitación, refleja su idoneidad, ¿no? En el caso de actuación en caso de emergencias, ¿ya? Y de repente muchas veces no son ni siquiera reconocidos, ¿no? ¿Ya? En mi caso, como supervisor SOMA de una empresa, nos ha tocado hacer gestiones justamente para que los bomberos vengan específicamente a capacitar a las brigadas de emergencia, ¿no? Y como bien mencionó Héctor, capacitaron ellos en primeros auxilios y en lucha contra incendios, pero no los capacitaron en uso manipulación de materiales peligrosos, pero lo considero fundamental, ¿eh? Fundamental, ¿ya? Ahora, por sentido común, por criterio, digo, ese incendio, esa explosión pudo haber ocurrido por algún derrame de un material peligroso, inflamable, de repente, ¿no?
Eso es lo que dice mi sentido común, ¿no? Mi criterio. ¿Ya? Entonces, con más razón hay que conocer, digo, estos materiales, norma NFA 704, ¿no? NFPA 704 y el sistema globalmente armonizado, ¿ya? Características de las sustancias químicas peligrosas en el transporte, en la manipulación, en el almacenaje de estos materiales peligrosos. Hay un tema también fundamental y lo podemos ver el día, no sé, el día sábado, porque vamos a hablar de proteger, avisar, socorrer, pero me parece adecuado verlo. No sé si ustedes están de acuerdo, podemos cambiar de repente esa temática, si ustedes están de acuerdo, mis amigos. Y podemos ver las hojas MSDS, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que es de cada sustancia química peligrosa, ¿no? Podemos ver el sistema globalmente armonizado. Hay de repente una pequeña dinámica también. Podemos cambiarlo, porque yo mandé el, el sílabus, ¿no es cierto? Y lo que toca ver el próximo sábado es la metodología proteger, avisar, socorrer, ¿ya? Pero eso es algo, digamos, algo breve, ¿no? Podemos ver hojas MSDS, voy a coordinarlo, mis amigos, ahora que Héctor lo ha mencionado. Me parece fundamental también hablar un poco de ello, ¿no? Conocer, se llama, el curso se llama MATPEL, ¿no? MATPEL 1, 2 y 3, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, un MATPEL nivel básico, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan conocer, para que ustedes lo puedan conocer, a no ser que me digan que lo van a ver de repente en otro módulo, ahí sí de repente ya no, ¿ah? De repente lo van a ver en otro módulo, ¿no? El tema de materiales peligrosos, de repente, no lo sé, ¿ya? A ver, espero sus comentarios. Entonces, importante, mis amigos, fundamental, ¿no? Fundamental. El tema de la actuación propiamente dicho, complementado con los conocimientos que debe tener este brigadista, este bombero, ¿por qué no? ¿No? Para actuar adecuadamente en caso de una emergencias. Justo dice en la última parte, ¿no? Contar con un curso de primeros auxilios o respuesta ante emergencias. Agregamos ahí también el tema de materiales peligrosos y lucha contra incendios, fundamental. Recalco, en el tema de lucha contra incendios, todo trabajador debe saber utilizar el extintor. Todo trabajador debe saber utilizar el extintor. Y cuando hablamos de brigada de emergencia en una empresa, ¿no? Sí, en una empresa, en una razón social de repente, en una compañía, en una empresa, hay una responsabilidad de la alta gerencia, definitivamente, en muchos aspectos, desde la elección de estos brigadistas, desde el presupuesto que tiene que haber, desde la participación, el liderazgo, por ejemplo, en las ejecuciones de simulacros, ¿no es cierto? Hay una participación, hay una responsabilidad de la alta gerencia. Línea de autoridad y estructura de la brigada, en este caso, establecer las responsabilidades de los brigadistas, que normalmente les decía va en el documento denominado Plan de Emergencias. Ahí también, Héctor, a ver si me ayudas, en el sentido en el que yo por concepto lo he mencionado, ¿no? Pero ¿cuál sería el concepto adecuado de lo que es una emergencia y de lo que es una contingencia? Estoy seguro que ustedes como bomberos han analizado el término, ¿no? Yo estoy en desacuerdo, ¿no? Yo estoy en desacuerdo, como dice la norma, como lo dice la norma, estoy en desacuerdo, porque yo considero que la emergencia, el plan de emergencias es un documento que menciona todos los recursos, responsabilidades, en este caso, de la empresa como tal, y específicamente también, ¿por qué no?, de los brigadistas. Eso lo dice un plan de emergencias. Pero un plan de contingencias basado en el concepto que te dice que una contingencia es algo que puede o no puede suceder, ¿no es cierto? Una contingencia es un incendio, es un sismo, es una inundación, es un tsunami, bueno, eso es una contingencia. Y el plan de una contingencia detalla qué hacer antes, durante y después. ¿Ya? A ver, Héctor, a ver si me ayudas ahí, por favor. O sea, porque el concepto, no sé si ustedes lo han analizado de repente más a detalle. Bueno, profe, acá sí, escuchándolo, también es un poco confuso, ¿no? Porque básicamente es como si, o sea, algo que pueda o no suceder, si sucede, pues ya es una emergencia, ¿no? Si no Ah, ok, sucede, pues exacto, gracias. Dale, dale, Héctor, dale. Claro, si sucede, ya se convierte en una emergencia, pues, claro. Dale, Héctor, dale, sigue, por favor. claro, si sucede es una emergencia y si no sucede simplemente es como que una falsa alarma, ¿no? Una falsa llamada.
que suele suceder también ahí en la compañía. Por ejemplo, estemos ahí tranquilos, ¿no? Un día tomando lonche y nos avisan de repente de un incendio, ¿no? En tal sitio, vamos y llegamos y no hay nada. Ok, ok, ok. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante, amigo. Gracias. ¿Ah? Ahí está, claro. En ese momento, por concepto justamente, una contingencia es algo que puede o no puede suceder. Ah, cuando sucede, ya es una emergencia. ¿Ya? Entonces, ya como documento también les mencionaba eso, ¿no? El plan de emergencias detalla los recursos, en general, todos los recursos y responsabilidades que tiene una empresa para afrontar una emergencia. Eso es un plan de emergencia. ¿Ya? Ah, ahora, ¿qué emergencias? Ah, primero son contingencias, como bien dijo Héctor, ¿no? Ya cuando ocurren, ¿no? Son emergencias. ¿Ya? Entonces, ahí incendio, inundación, explosión, sismo, ¿no? Tsunami, inundación, que yo también dije, lluvia torrencial, no sé, tormentas eléctricas, no sé. ¿Ya? Entonces, pero el concepto, todos los conceptos de la norma a nivel nacional realmente no nos dan un detalle, ¿no? Adecuado para decir, para llamar al documento con el nombre adecuado. No nos da, no nos da, ¿no? Cuando hablamos de los permisos, cuando hablamos de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, el reglamento número, decreto supremo 002 del año 2018, presidencia del Consejo de Ministros, ahí menciona igual, ¿no? Contingencias, ¿no? Contingencias, contingencias. ¿Ya? Pero habla de instalaciones, pues no habla de vida de los trabajadores, de la vida, de la integridad de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, recalco, yo me estoy guiando en los conceptos que he podido leer y que he podido analizar sobre todo, ¿no es cierto? Para decir que la emergencia es el todo y la contingencia es la parte, es lo que puede o no puede suceder. Le decía a Damaris, creo, le respondía a Damaris y le decía, claro, en tu empresa pueden ocurrir 5 contingencias, pero de repente me voy a otra empresa y no van a ocurrir 5, pues pueden ocurrir 10 de repente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, recalco, me baso en conceptos que hemos tenido la oportunidad de analizar, siempre lo hacemos, porque siempre preguntan, ¿no, ingeniero, cuál es la diferencia entre emergencia y contingencia? Bueno, según la norma ninguna, porque le está llamando plan de contingencias, ¿no? Pero ya en el campo ya, digamos, se detalla un poco más y se puede, digamos, especificar. Cuando hablamos de la responsabilidad de la alta gerencia, les decía, establecemos en ese documento justamente llamado Plan de Emergencias la responsabilidad de los brigadistas, seguridad y salud ocupacional para brigadistas, fundamental, porque los brigadistas también tienen que ponerse a buen recaudo, ¿no? ¿No? Ayer decíamos, ¿no? Primero yo, después yo y al último también yo, ¿no? Porque el brigadista también se puede accidentar, pues, ¿no? Este compañero me decía, sí, pues me piden, me dice Ángel, me piden que yo vaya a rescatar al trabajador que estaba suspendido. Yo le digo, no, yo no soy brigadista, yo no soy brigadista. Es más, él comenta, ya que estamos hablando de estado físico, es más, yo estaba un poco subido de peso, me dice, y no iba, además no estoy capacitado, ¿no? Y no lo iba a hacer. Y los trabajadores, algunos me pedían que yo suba a rescatarlo, pero no, le dije, no. Hay que esperar que vengan los brigadistas, hay que esperar que vengan los bomberos y ponga buen recaudo al trabajador que ha caído y está suspendido. ¿Ya? Condiciones de salud, ya lo hemos mencionado, garantizando, digo, el examen médico también, ¿no? Las condiciones adecuadas, basado en el resultado del examen médico, recalco. Competencias obligadistas y sobre todo, mis amigos, cuando hablamos ya de la gerencia, sobre todo establecer los respectivos presupuestos, pues, ¿ya? Porque podemos hablar mucho de brigadas de emergencia y demás, pero si no hay presupuesto, si no hay presupuesto, por ejemplo, para tener como mínimo una
una estación de emergencia, ahí también a ver si me apoyas, mi amigo Héctor. Ayer preguntaba eso, ¿no? Lo mencionaba. ¿En qué normativa legal me dice qué debo tener como botiquín, en el botiquín, perdón, de primeros auxilios, ¿no? ¿No? Somos de repente, somos una entidad financiera, ¿no? O somos una escuela, un colegio, decía, o somos de repente, no sé, una oficina donde hay trabajadores administrativos. ¿Y qué es lo que debe contener mi botiquín? ¿Dónde, en qué normativa legal me sustento para eso, ¿no? De seguro que lo he estado buscando por una semana y así no lo he encontrado como tal. Les decía, estaba también en el tema de los centros comerciales, en el tema de seguridad en construcción, sí, pero yo no soy centro comercial ni soy obra de construcción, ¿no? Ahí también, bueno, un poco que falta sustento legal, ¿no? Pero yo considero de que si me permiten hablar, pensar en voz alta, deberían establecer tipos de botiquines, ¿no? Tipo de botiquín, tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y listo. Cada tipo para también cada tipo de instalaciones. Sería, considero yo, lo más ideal, lo más adecuado. ¿Para qué? Para que toda instalación, ¿no? contenga o tenga el botiquín de acuerdo al tipo de instalación que es, justamente. Pero no hay normativa, ¿no? O por lo menos la desconozco, ayer también lo dije, ¿no? Pero he buscado, ¿no? Es más, ayer les mencionaba, he preguntado a amigas que son enfermeras y que hacen este tipo de supervisión, por ejemplo, para tópicos, para puestos de salud, ¿no? Para certificar puestos de salud, tópicos, etcétera. Y me dieron una normativa que era una normativa del Ministerio de Salud, pero era una normativa interna, ¿no? O sea, ellos habían elaborado su plan de seguridad y en su plan de seguridad decía, el botiquín debe contener tales o cuales medicamentos, nada más. Pero eso no es una normativa legal, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad de salud, ayer mencionaba eso también, normalmente para el tema de recursos, para asignación de presupuesto, justamente porque estamos en ese punto ahora, ¿no? Muchas veces nos piden el sustento legal. ¿Por qué? Porque piensan que de repente estamos pidiendo demasiado, ¿no? ¿No? ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, miren ustedes la responsabilidad de la alta gerencia. Sin duda, es una responsabilidad fundamental, sobre todo, también digo, liderando el tema de la brigada de emergencias, liderando el tema de las emergencias en general y, ¿por qué no?, asignando adecuados recursos humanos y económicos. ¿Ya? Un ejemplo más aquí también, yo soy de la ciudad de Huancayo y he tenido la oportunidad de asesorar una empresa envasadora de gas, una de las más conocidas aquí en el centro de Perú, ¿ya? Y Ocinermin, que es el ente fiscalizador como Energía y Minas, ¿no? De esta planta envasadora de gas, les pide que esta planta esté totalmente señalizada, equipos de extinción de incendios, eh, estación de emergencias, ¿no? Y la gerenta, recuerdo mucho, tomó una decisión muy oportuna porque a nivel de seguridad de la instalación como tal, porque lo que más va a ocurrir de cosas en una envasadora de gas, un incendio, pues, ¿no? ¿Ya? Y es más, esta estación de emergencia contiene, por ejemplo, 2 trajes para bomberos, ¿ya? Eso lo establece la norma, recalco. Y la gerenta tomó la decisión muy adecuada en el tema de seguridad y salud de contratar no a un ingeniero, ¿no? Sino de contratar a un bombero y le paga un sueldo adecuado y obviamente coordina todo lo necesario para mantener segura su planta envasadora, porque si pasa algo en la planta envasadora, ella lo sabe, me lo dijo, recuerdo mucho, ingeniero, si pasa algo en mi planta envasadora, un amago de incendio nomás, podría suceder, terminar, digo, ocurriendo de repente un desastre mayor, una catástrofe. Y ha contratado un bombero y este bombero cubre las funciones de un supervisor de seguridad y lo hace sin duda adecuadamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién lidera justamente, ¿no? este tema de seguridad y salud? ¿No? La alta gerencia. También hay de lo otro, ¿no? Hay gerentes que no quieren saber nada del tema de seguridad, ¿no? Pero cuando se dan cuenta de que sí es necesario, cuando a su empresa
cuando a sus trabajadores le ocurre un accidente grave, un accidente incapacitante, ¿por qué no un accidente mortal? De repente estoy exagerando, pero normalmente ocurre, ¿no? En ese momento el gerente dice, ah, no, sí es cierto, ¿no? Sí necesitamos un supervisor de seguridad, sí necesitamos un ingeniero de seguridad para la empresa. Sin ir muy lejos, ¿no? De repente me estoy saliendo un poco del tema, pero yo asesoro también aquí en la ciudad de Huancayo la empresa de transportes, esta empresa que se chocó con el tren, no voy a mencionar el nombre, pero ya sabemos qué empresa es, que se chocó con un tren, regresando desde la ciudad de Lima hacia Huancayo, ¿correcto? Tengo entendido que en el mismo choque fallecieron 4 personas. Imagínense, señores, un tren. Yo he tenido la oportunidad de ver el video y, uf, Profe, sí, adelante, 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 ese, Héctor. ese fue del camión ese que se cruzó en el tren, ¿no? Un camión creo fue un trailer, no me No, acuerdo. fue un bus de pasajeros. Fue otro, yo vi otro entonces. Sí, De pasajeros. hace un mes y medio aproximadamente. Ah, bus de pasajeros, qué Sí, 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 salvaje, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo los asesoro a ellos, ¿ya? Yo los asesoro a ellos. Recuerdo mucho, ellos tienen un taller de sus buses en ATE, y yo fui y tomé el bus de esta empresa para ir Huancayo-Lima, ¿no? ¿Ya? Y fue así casual, ni siquiera fue intencional, fue casual. Y de noche, normalmente, el viaje, Huancayo-Lima, se hace en 8 horas. Normalmente, porque no hay mucho tráfico, de noche, 8 horas, de día 9 horas y media. Y este señor lo había hecho salimos 11:30 y llegamos 5 de la mañana. Quiere decir que lo he hecho en 5 horas y media, 6, póngale, 5 horas y media. ¿Ya? Así es, ¿sí, verdad? No les estoy mintiendo. Creo que está de más decirlo. La empresa se llama Apocalipsis. ¿Ya? Lo puedo decir. Y llegamos en 5 horas y media. Ni en auto, señores. Ni en auto. ¿Ya? Si yo llego a las 8 de la mañana y le digo al administrador, le digo, pero acabo de viajar con el bus de la empresa y lo he hecho en 5 horas y media. Y la respuesta de la administradora fue colosal, ¿no? Me dijo, sí, ingeniero, este conductor es conocido por ser correlón. Me dijo, ¿ya? Y recuerdo mucho, y se estarán acordando, y ya no me han llamado tampoco, que no podía defender lo indefendible, ¿no? Y yo le dije, ustedes están tranquilos porque no pasan accidentes. Cuando pase un accidente por exceso de velocidad, ¿no? Acuérdense de lo que yo les estoy mencionando y les he mencionado con un informe, ni siquiera verbalmente, nada más, ¿no? Con un informe, ¿ya? Porque yo implementé el sistema de gestión de seguridad en un trabajo de la empresa, que seguramente ni siquiera lo usan, perdón que lo diga, ¿ya? Pero vi el video, tuve la oportunidad de ver el video, y no había forma de que el bus lo pase al tren, no había forma, señores. Por eso lo partió en dos, ¿no? O sea, lo agarró en la mitad, ¿no? Sería, hubiésemos pensado, digo, de otra manera, cuando en el video vemos que él lo agarra de repente en la parte trasera, ¿no? Lo toca, lo roza. Pero no ¿Hay fue video, así. profe? Claro, hay un video, hay un video. ¿Está en internet? ¿Está en YouTube? Sí, debe estar en internet. Por ahí te lo paso, Héctor, lo tengo, Ya, profe. ¿ya? Entonces, es lamentable, ¿no? Es lamentable. De repente recalco, pido disculpas si nos estamos saliendo un poco del tema, pero para que vean ustedes que realmente hablar de seguridad no es simplemente tener tu documento, tener tu IPRC, tener tu plan de seguridad, tu mapa de riesgos, eso no es solo seguridad. O sea, a nivel documentario puedes estar cumpliendo, pero ¿cuál es la concientización a tu trabajador, ¿no? En este caso, conductor de bus, ¿no? Increíblemente, o sea, vemos el video y nos damos cuenta de que no había forma de que lo pase, no había forma. Es más, analizando el video, según mi criterio, para mí el tren ha frenado un poco, porque si no frenaba, lo agarraba de adelante, la parte delantera del bus. Recalco, es como una, como una cruz, ¿no? El choque ha sido, digamos, el tren venía de manera vertical y
y el bus cruzó de manera horizontal, para que tengan una idea, ¿no? Así fue. El video, clarísimo. Pues para mí, el tren ha disminuido la velocidad y por eso, ¿por qué? Porque está llegando a un cruce, ¿no? Por eso ha disminuido la velocidad del tren. Y el bus, yo me imagino que pensando en eso, recalco, es mi manera es mi criterio en este momento, pensando que el tren está frenando, porque está llegando a un cruce, a una vía principal, que es la carretera central, ha frenado y justamente con ese pensamiento el conductor del bus ha pensado en ganarle al tren. ¿Ya? 4 fallecidos, creo, en el mismo accidente y después creo que habían 3 graves ya en el hospital. Imagínense que te arrolle un tren, ¿no? O sea, ¿ya? Entonces, la seguridad, mis amigos, más que hablar de un tema documentario, recalco, es un tema de concientización. Es medir, analizar hasta qué punto los trabajadores están concientizados para no cometer justamente estos actos inseguros. Porque es total responsabilidad del conductor, ¿no? ¿Ya? Es total responsabilidad del conductor. Y el conductor es trabajador de la empresa. Y como siempre digo, nosotros que viajamos, bueno, ahora menos que antes, pero viajamos siempre, ese accidente le pudo pasar a cualquiera, a cualquier pasajero. A eso quiero llegar. Lamentable, lamentable, realmente, ¿ya? Busquen el video. Lo tengo ahí, por ahí lo tengo en el WhatsApp, porque tengo grupos también de WhatsApp con los que compartimos información. Ha ocurrido más o menos hace mes y medio. ¿Ya? Tengan en cuenta. Listo. Fundamental entonces mencionar la responsabilidad de alta gerencia, repito, para incluir recursos humanos y fundamental también recursos económicos. Responsabilidad del jefe de brigadas, esto también es fundamental, ¿no? Definir la estructura y tipo de brigadas a conformar, lo vamos a ver en un momento, establecer la frecuencia y cantidad de entrenamientos anuales para brigadistas, claro, sí, claro. ¿Y eso de qué depende? De las instalaciones de la empresa, de las actividades que realiza la empresa. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí en la empresa? Un incendio, ¿no? Les decía, les hacía el ejemplo de la planta envasora de gas, por ejemplo, donde las capacitaciones son quincenales y casi lo hacen semanal, ¿no? Que es necesario, digo, ¿ya? A ver, Android Bluetooth, no, Blue Droid, dice, ¿no? Android Blue Droid. Por favor, bloquee su audio. Por favor, bloquee su audio. ¿Ya? Tengan en cuenta, mis amigos. Entonces, miren ustedes, de los jefes de brigada, ¿no? Designar el número de miembros de cada brigada, fundamental, recalco, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al tipo de actividad, de acuerdo también al tipo de instalaciones. Definir las funciones de cada brigada, lo vamos a hacer en un momento. Y definir el número de simulacros anuales por cada brigada y tipo de simulacro. Todos estos datos, estas 2 diapositivas, si me permiten, a ver aquí, esta y esta, lo saqué de una presentación, soy honesto, pero me pareció interesante porque hay que leer la norma NFPA 600. Y ahí está todo. Hay que leer mucho, ¿no? En seguridad, definitivamente hay que leer muchísimo, ¿ya? Tiene un fundamento, ¿no? Tiene un fundamento. Ahora sí, ¿ya? Brigada contra incendios, brigada de evacuación, brigada de primeros auxilios. Fundamental también, no sé el caso, estoy seguro que en el tema de la compañía de bomberos tienen una brigada de comunicación, ¿no? Fundamental. La comunicación tiene que ser clara, comunicación clara, asertiva, comunicación de repente inmediata, ¿no es cierto? Para que la actuación en caso de emergencias también sea adecuada, óptima. Brigada contra incendios, jefe de brigada, nombre del jefe de la brigada contra incendios y la cantidad de brigadistas, que pueden ser 3. De la misma manera, brigada de evacuación, ¿no? 3 brigadistas, brigada de primeros auxilios, 3 brigadistas, brigada de comunicación, 3 brigadistas. Ingeniero, en mi empresa tenemos 20 trabajadores nada más. Este es un ejemplo, Ricardo, basado en la norma anterior, que es la norma NFPA 600. Pero yo puedo tener un solo brigadista, que a la vez, o sea, en su conjunto son brigadas de emergencias, en su conjunto, pero por ejemplo aquí van a ser 4 brigadistas y cada brigadista se hará cargo en caso de que ocurra algún tipo de emergencia. Tranquilamente. Ah, de los 24 entonces, sí, claro.
¿ya? Tengan en cuenta. Esto es un ejemplo, digamos, cuando una empresa pues tiene 100, 200 trabajadores, ¿no? Tranquilamente. Y es más, cuando estas instalaciones están de repente dispersas, ¿no? Dispersas, ¿ya? También. Entonces, es una manera adecuada de organizarse. Con esto terminamos. Brigada contra incendios, antes, durante y después. Tengan en cuenta, recalco. Está hablando de los brigadistas, ¿no? De la brigada como tal, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Realizar inspecciones, fundamental, a instalaciones eléctricas, equipos de detención de incendios para corroborar el correcto funcionamiento de estos equipos de detención de incendios, extintores portátiles, extintores sobre ruedas, hidrantes, por ejemplo, ¿no? Detectores de humo, detectores de gas, alarma contra incendios, equipos de combate contra incendios, extintores, ahí está, cajetines y mangueras contra incendios, que normalmente están instalados, ¿no? En las edificaciones, ¿ya? En las edificaciones, extintores, cajetines y mangueras, ya lo dije, sistemas de agentes limpios también, capacitación y entrenamiento de brigadas contra incendios, liderar, ejecutar, ¿por qué no? Simulacros de incendios antes, ¿no? Antes. Durante, combate del fuego en primera intervención, combate del fuego en segunda intervención, de ser necesario. Segunda intervención quiere decir ya apoyar de repente, de repente el tema de los, el apoyo a los bomberos, apoyar actividades de soporte con cuerpo de bomberos, ahí está. Coordinar actividades de soporte con otras brigadas de emergencia, claro. No porque yo soy brigadista, el brigadista contra incendios, y ocurre un sismo, bueno, yo no, yo soy contra incendios, pues, ¿no? Yo no soy brigadista en caso de sismos, no. La cooperación, la colaboración tiene que ser también en todo momento. Después, verificar con el cuerpo de bomberos el retorno seguro a las instalaciones, eso también es un tema de verificar que la instalación es segura para retornar, ¿no es cierto? Realizar inventario de recursos, reposición de recursos utilizados, realizar un informe de las tareas cumplidas, daños y recursos utilizados. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué manera se desarrolló de repente la actuación en caso de incendios? ¿No? ¿Funcionaron o no funcionaron los recursos? ¿Funcionó o no funcionó de repente el extintor, el hidrante, el extintor sobre ruedas? Un informe detallado de la actuación y de los recursos utilizados. Brigada de evacuación. Antes dice capacitar y entrenar a los integrantes de las brigadas, inspeccionar que no se encuentren obstaculizadas las vías y rutas de evacuación, fundamental, fundamental. Me tocó hacer una inspección, les comentaba ayer, creo que estoy trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, y la última semana, la semana anterior, hice las inspecciones a los extintores, y en un laboratorio de física, porque es una universidad de Recalco, había un extintor que estaba totalmente obstaculizado, ¿ya? Y con cajas y demás, y detrás de todas esas cajas estaba el extintor, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta. Listo. Inspeccionar que no se encuentren obstaculizadas las vías y rutas de evacuación, verificar el funcionamiento de las alarmas y señales de evacuación, fundamental. Para eso sirve el simulacro, ¿no? El simulacro de evacuación sirve para verificar que la alarma de emergencia funcione. Alguna vez, en el año 2018 era, a ver, tengan en cuenta también mis amigos, que al año, ¿no? Se realizan, el Estado realiza dos simulacros multipeligros, se llama. Uno se ha realizado el 31 de mayo, 30 de mayo, el último día de mayo, viernes, y la otra creo que se va a realizar en octubre. Aquella vez, en el 2018, estábamos comenzando a trabajar en una empresa concesionaria de Volvo, aquí en la ciudad de Huancayo, ¿no? El tema de mantenimiento. Entonces la gerente me dice, bueno, ingeniero, quisiera que usted lidere el simulacro nacional. ¿Y qué pasó? Por estandarización de Volvo, les piden, pues, ¿no? Alarmas de emergencia, extintores, etcétera. Pero ¿qué pasó? En el momento del simulacro, la alarma la alarma de emergencia, porque no es alarma contra incendio, sino la alarma de emergencia, no funcionó adecuadamente. El simulacro se siguió realizando
Y felizmente, previamente, recuerdo mucho haberle pedido silbatos a la gerenta, le dije, necesito un par de silbatos, ¿no? Para guiarnos, pues, ¿no? Al momento de la evacuación, ¿no? No funcionó el alarma, no funcionó, así de simple, ¿ya? Entonces, el simulacro sirve justamente para verificar que estos equipos de emergencia funcionen, pues, adecuadamente. Estamos hablando de una evacuación en caso de sismos, ¿ya? Tengan en cuenta, verificar el funcionamiento de las alarmas y señales de evacuación. Preparar kit de evacuación, mochila acorde a la emergencia, que es lo que debe contener, ¿no? Una mochila de emergencias. Linterna, bueno, dependiendo, ¿no? Linterna, frazada, bueno, apósitos, vendajes, ¿no? Una mochila de emergencias, algunos medicamentos también para ser utilizados de manera adecuada. Definir mecanismos de conteo de personal en puntos de encuentro. ¿Cuánto demoramos en evacuar la instalación? ¿Cuántos puntos de encuentro tenemos señalizados con color verde, ¿no? Señalización de emergencias. ¿Cuántos puntos de encuentro tenemos en la empresa? De repente no son suficientes, ¿no? Ubicar en los planos las vías de evacuación y puntos de encuentro, organizar simulacros y simulaciones y simulacros de evacuación. Fundamental, mis amigos. Como ayer les decía, el tema de seguridad es estrictamente preventivo, ¿no? Durante, dice, liderar la evacuación de las personas hacia puntos de encuentro, ya durante la evacuación, ya no es un simulacro. Evacuar heridos en caso de ser necesario. Realizar el conteo y toma de lista de las personas en el punto de encuentro. Claro, ¿cuántas personas están en la instalación? Vamos a verificar que todas se encuentran sanas y salvas, pues, ¿no? Brigada de evacuación dice después verificar el retorno seguro a las instalaciones. Realizar el inventario de señaléctica de la evacuación, verificar si está en buen estado también. Realizar un informe de las tareas cumplidas, daños estructurales, de ser el caso, y recursos utilizados, ¿no? También hay un informe, ¿no? Post ocurrencia de emergencia, ¿no? Hay un informe. Brigada de primeros auxilios, ayer hablamos de primeros auxilios. Antes, capacitación y entrenamiento en primeros auxilios básicos, intermedios y avanzados. Definir zonas de triaje, de atención médica básica, para clasificación de heridos, claro. Implementar un botiquín de emergencias de acuerdo a las necesidades de cada área. Esa es mi duda, justamente. Esa es mi duda, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debe contener mi botiquín específicamente? Yo necesito saber, ¿ya? Yo no soy obra de construcción, yo no soy centro comercial. Y el centro comercial lo coloca porque el centro comercial lo está detallando en función a la cantidad de clientes que pueden ser atendidos, ¿no? Clientes, visitantes, no sé, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? Es diferente, ¿no? Pueden ser 100, 200, pero en mi empresa no somos 100, 200, somos 40, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta. Inspeccionar el buen estado de la camilla para transporte de heridos, la camilla de emergencias debidamente colocada e instalada también como equipo de emergencia. Inspeccionar el buen estado de accesorios como inmovilizadores, collarines, vendas, entre otros. Participar en ejercicios de simulación y simulacros. Definitivamente lo que hemos hablado ayer. Brindar primeros auxilios. En un simulacro, bueno, en un simulacro es eso, ¿no? Pero ya cuando realmente se requieren los primeros auxilios, realmente no puedo dudar, tengo que estar decidido a brindar los primeros auxilios, tengo que conocer los primeros auxilios, tengo que, tengo que actuar de manera adecuada, sobre todo también muy responsable, ¿no? Durante, dice, preparar el material y equipos de atención de heridos básica en áreas de trabajo o zonas de triaje, fundamental. Atención de heridos intermedio en áreas de trabajo, zonas de triaje también, dependiendo, pues, ¿no? Del tipo de heridos que se puedan presentar. Facilitar primeros auxilios psicológicos en caso de ser necesario, claro. Sobre todo el tema de calmar a las personas que son nerviosas, ¿no? A las personas que están de repente nerviosas, llorando, ¿no? Una atención psicológica necesaria, seguramente, ¿ya? Después, verificar el estado general de los trabajadores, de los heridos, ¿por qué no? Verificar el estado de los equipos utilizados para primeros auxilios, para una reposición también inmediata. Evaluar las tareas realizadas por la brigada de primeros auxilios, ¿no? Elaborar un informe de las actividades durante la emergencia. ¿Ya? Miren ustedes. Entonces, fundamental, les decía, esto de
la actuación antes, durante y después. Pero estamos hablando de los brigadistas, pues, ¿no? ¿Ya? Y la brigada de comunicación les decía también fundamental. Antes dice, mantener disponibles números telefónicos en caso de emergencia, elaborar un listado telefónico de los trabajadores de la empresa. Normalmente estos números de emergencia, ¿dónde van? En el plan de emergencias, ¿no? En el último punto. ¿Ya? Realizar ejercicios de comunicación como árbol de llamadas en caso de emergencias. Claro, ¿cuál es la secuencia? Es el árbol de llamadas, ¿no? Primero activamos la emergencia, a quién llamamos, después a quién llamamos, después de repente llamamos al brigadista, después de llamar al brigadista llamamos al personal médico, este personal médico llamará de repente a la ambulancia, bueno, tiene que ser conocido, ¿correcto? Tiene que ser conocido, tiene que estar definido. Justamente dice, definir medios de comunicación como radios, teléfonos, entre otros, claro, ¿cuál va a ser el código? De repente solo mensajes de textos, llamadas por radio. Manejo de información relacionada con la continuidad del negocio, respaldos contables, entre otros. Claro, claro, ¿ya? Es un tema ya de resguardo de la empresa, ¿no? Continuidad del negocio. Participar en ejercicios de simulación y simulacros. Durante, llamar a los organismos de socorro 911, emergencias, central de emergencias, ¿no? Mantener informada a la alta gerencia acerca de la emergencia, fundamental. Manejo de comunicación externa como medios de comunicación, organismos de socorro. Hospitales, brigadas, compañía de bomberos, de repente algún otro ente que nos puede ayudar durante la emergencia, tener los números y a ver, como siempre les digo esto a las empresas, realicen convenios, ¿no? Realicen convenios, cosa que cuando pasa un incendio, llamamos a la compañía de bomberos y como tenemos un convenio, ellos van a venir. No digo que no lo hagan si no hubiera ese convenio, pero comprometámoslo de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Eso es un tema de gestión, nada más, mis amigos. Después dice recopilar todos los informes de las brigadas de emergencias y emitir un informe consolidado. Definitivamente, con una comunicación adecuada, la actuación en caso de emergencias en general, ya sea primeros auxilios, sismos, evacuación, etcétera, va a ser fundamental. Va a ser fundamental. ¿Ya? Me parece muy interesante haber tocado este tema. Y la próxima vez vamos a tocar un poco de sustancias químicas peligrosas, ya que lo hemos mencionado el día de hoy, me parece fundamental. Y vamos a ver el tema también de la metodología PAS, proteger, avisar y socorrer, que vamos a mencionar también justamente aquí. Vamos a repetir un poco de lo que hemos visto en estas últimas diapositivas. Listo, señores. Interesante. Vamos, preguntas. Preguntas. Me parece que ha sido corta la capacitación, increíblemente ya pasaron casi las 2 horas, pero me parece adecuado porque hemos tocado fundamentos teóricos que como trabajadores de una empresa, considero, les decía, debemos conocer sí o sí. Cuando hablamos de una emergencia, es igual que como cuando hablamos de un accidente, ¿no? Ningún trabajador, ninguna empresa puede decir, no, a mí no me va a ocurrir un incendio, ¿no? En mi empresa no va a ocurrir un sismo, ¿no? Algo así. Y no es así, ¿correcto? Por lo tanto, debemos estar preparados. Listo. Preguntas, por favor, vamos. Hemos llegado a la parte final. ¿Hay preguntas? El día sábado, les decía, vamos a ver un poco de materiales peligrosos, sustancias químicas peligrosas. Vamos a hablar de la metodología proteger, avisar y socorrer, que básicamente también vamos a repetir alguna parte de estas últimas diapositivas que hemos visto, ¿no? Porque la metodología proteger, avisar, socorrer es justamente, si me permiten ir, a ver, perdón, al fin. La metodología proteger, avisar, socorrer es justamente el antes, durante y después, ¿no? En resumen, digo, pero en general, ya, de una emergencia, ¿no? Entonces vamos a tocarla, les decía, la próxima clase también. ¿Ya? Vamos a enfocarlo adecuadamente con un caso, porque no hay algunas cosas que también se podrían mencionar, ¿ya? Listo, señores. A ver, vamos. Preguntas, comentarios, por favor. ¿Queda claro? ¿Ha quedado claro? Agradezco a Héctor por los comentarios. Profe, Eh, adelante, 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 Héctor. Adelante. estaba pensando en lo que me estaba comentando sobre contingencia y emergencia. También hay una similitud entre incidente y accidente ahí, ¿no? En ese tema. Incidente es como fuera contingencia y accidente es como si fuera una emergencia.
Son, Podríamos hacer una analogía, ¿no? Porque el accidente es cuando ya ocurre un daño a la persona o a la propiedad. Y un claro, incidente es cuando casi le ocurre, claro. Ajá, ¿no? algo El así. accidente. No hay daño a la persona, no hay daño a la propiedad. Pero el evento ha sucedido, pues, ¿no? En tal caso te diría, ¿no? Accidente, evento que le ocasiona un daño a la persona o a la propiedad. Es un accidente. Un incidente es un evento que no le ocasiona un daño a la persona, tampoco a la propiedad. ¿Podríamos Claro, hacer una analogía de esa manera? Tranquilamente, sí. Podríamos relacionarlo. claro. ¿Ya? Y, profe, y con el tema de los botiquines, como dice, sí, tampoco no tengo conocimiento en tema ese tema, como dice, porque no hay normativa sobre qué botiquín debe utilizar cada industria, cada empresa, ¿no? No, No hay, pues, no, ¿no? No lo no hay, detalla, ¿no? Por lo menos al no, detalle no hay, ¿no? no hay, ¿no? He visto normativa en centros comerciales y he visto normativa de lo que debe contener un botiquín en una obra de construcción, en una obra que está en construcción. Pero yo no soy Claro, ni uno ni lo otro, les decía, ¿no? Yo no soy ni uno ni lo otro. falta, ¿Dónde me falta, sustento, no? Sí, ahí, por ahí falta. falta, ¿Ya? Listo, señores Héctor, muchas gracias por tus comentarios, amigo. Sin duda, saber que hay un personal bombero en la clase, y porque estamos tocando el tema, digo, y el aporte es importante, es fundamental. Te agradezco por eso, Héctor. Gracias. Vamos a regresar en la próxima clase el día sábado a las 4. Y como les decía, vamos a ver un poco de materiales peligrosos, ya que lo hemos mencionado, en general, y vamos a ver la metodología proteger, avisar, socorrer, que es una metodología de actuación justamente en caso de emergencias. Listo, señores, nos reencontramos entonces el próximo día, sábado a las 4 de la tarde. Gracias.